Nuestro próximo invitado, Carles Brasó Brogui, investigador Ramón y Cajal de la UOC. No sé si tenemos a Carles conectado. Muy buenas tardes, Carles. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias. Carles, ¿cómo has visto los datos que nos ha ofrecido hoy China? Ya hemos hecho un poco de análisis, pero quería, bueno, pues primero conocer cuál es tu primera impresión, tu primera foto de lo que hemos conocido hoy de una de las mayores economías del mundo. Ahora estaba escuchando también a Inés y a vosotros y lo habéis resumido bastante bien. Es un dato extraordinario, pero que hay que tomar con perspectiva, sobre todo teniendo en cuenta el año anterior, que fue el del COVID, donde la economía china estaba en un estado de shock y casi totalmente cerrada. Y también en contraste añadiría el estado de la economía china actualmente, en la que está en una prácticamente nueva normalidad, sin casos de COVID. Hay 10 casos diarios en una población de 1.300 millones de personas. Y por lo tanto, pues con una actividad económica muy fuerte, mucho más fuerte que la que puede haber en otras regiones del mundo. Con lo cual, pues esta diferencia explica este alto índice de crecimiento trimestral que hay que tomar un poco con perspectiva. En este caso, ¿qué crees tú que va a pasar con eso que estábamos comentando con Inés también, ¿no? Que me parece un poco interesante ya ver de cara a los próximos trimestres, ¿no? Por un lado tenemos ese ajuste, ¿no? de las políticas de apoyo y de impulso a la economía que se han dado desde el año pasado, la forma en la que se haga, ¿no? Qué consecuencias va a tener y qué tenemos que tener en cuenta. Bueno, hay un dato que habéis comentado ya y que simplemente, pues a lo mejor pues detallaré un poco más, que es la diferencia entre el crecimiento de la industria y el crecimiento del comercio por menor, ¿no? Ya lo habéis comentado, pero esto yo creo que refleja una tendencia que será importante en el futuro, teniendo en cuenta que China tiene una proporción de consumo privado en relación con el PIB muy inferior a la de otros países desarrollados, ¿no? Entonces, lo que está pasando aquí es un cambio de modelo. China está dejando de ser una potencia exportadora para, confiar cada vez más su crecimiento económico a sus propios consumidores, ¿no? Entonces, el crecimiento del 30 y pico por ciento del comercio por menor indica que cada vez más la economía china se sustenta por su propio consumo. Y esto pues, es un cambio muy fuerte de cara a las estrategias de todas las empresas en relación a China y también las estrategias de los países, de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Que antes éramos nosotros los consumidores, los clientes de los productos chinos, y ahora pues esta situación está cambiando y estos datos yo creo que reflejan esta situación. Una curiosidad, ¿no? Pues analizando, ¿no? Las cifras, como decías, de ventas minoristas que no han recuperado, como comentamos, el nivel prepandemia y bueno, dentro de esa estrategia, ¿no? En la que lleva China años inmersa de, bueno, pues intentar impulsar el consumo como factor clave y no tanto esa exportación, como decíamos, lo que está sucediendo en muchas economías es que tenemos el consumo embalsado, ¿no? Por así decirlo, que tenemos el consumo retenido y se espera que precisamente una vez que recuperemos cierta normalidad sea ese consumo el que permita impulsar la economía. En el caso de China, estamos hablando de un consumo que está retenido, que está contenido y que podría ayudar a impulsar, o en este caso, por el comportamiento, las dinámicas diferentes de su economía respecto, por ejemplo, a las nuestras, estamos hablando de otra dinámica. Bueno, la explicación histórica de que del menor peso del consumo privado en la economía china es algo que también tiene relación con el conjunto de las economías asiáticas, ¿no? Japón, Taiwán, Corea del Sur también tienen niveles de consumo inferiores. Se dice que esto está relacionado con el carácter asiático, que es más ahorrador, y también con el peso mucho mayor de la inversión en estas economías, ¿no? Ahí hay una política industrial que invierte y que ahora aquí también se está de algún modo importando, porque se ha demostrado que es muy resiliente frente a fenómenos de crisis como que hemos vivido, este peso de la inversión pública y privada, es decir, y esto hace pues, que los niveles de consumo sean inferiores, ¿no? Pero más allá de esto, y que creo que esto va, aunque suba ahora la proporción del consumo respecto al total del PIB, va a seguir siendo un consumo inferior. Pero también hay que tener en cuenta el nivel cualitativo, ¿no? Es decir, qué tipo de consumo, ¿no? Cuando se ha hablado antes de consumo de coches, por ejemplo, pues hay que mirar qué tipo de coches, ¿no? Como, por ejemplo, China está apostando muy fuerte por el coche eléctrico y cómo las cadenas de producción se están adaptando mucho mejor o de una forma mucho más rápida a los nuevos requerimientos del consumo a nivel global, ¿no? Que es un tipo de consumo bastante diferente del que había antes, ¿no? Y el tema, por ejemplo, del coche eléctrico es muy significativo, pero también podrías encontrar otros, ¿no? Entonces hay un tema cuantitativo del
la importancia del consumo en el crecimiento económico, pero luego también hay una importancia del cambio de modelo productivo y del grado de sofisticación de esta producción, ¿no? Hay todo el tema también de la producción industrial y de la tecnología, la dependencia que hay, que esto se ha visto también en el momento del año pasado con el COVID, de bienes básicos que se producen en China, y estas dependencias, digamos, hacen que la producción en Asia pues, sea más resiliente y haya podido también recuperarse más rápido que en otras regiones, ¿no? Quería preguntarte también, Carles, por qué pasa con el sector inmobiliario, ¿no? ¿Qué sigue sucediendo con el boom inmobiliario del país? Porque me parece que no ha disminuido como se podía haber esperado. Se habla mucho en los últimos años de esa burbuja en el sector inmobiliario en China. ¿En qué punto estamos y qué consecuencias tiene? Bueno, es un problema, o sea, ya no es ahora que se hable, digamos, no es un fenómeno que haya aparecido ahora, sino que ya hace años que se habla de la burbuja inmobiliaria en China, pero y el crecimiento de los precios de la vivienda, etcétera, etcétera, el fenómeno de las ciudades vacías que hay en algunas regiones de China, etcétera. Pero hay también, hay que decir también que el análisis del mundo inmobiliario en China es muy diferente del que tenemos aquí, ¿no? Por un lado, China pues, tiene algunos sectores de la economía que son monopolio del Estado. Uno de ellos es el sector financiero y otro es el sector del suelo. Es decir, el suelo, digamos, el gobierno cede el suelo al usufructo de individuos o de empresas y finalmente pues, tiene un control mucho más fuerte sobre estos sectores que en otros, en nuestro país o en Occidente, donde estos son sectores abiertos a la competencia, ¿no? Digamos que hay un problema de inflación de precios, pero también hay una capacidad de control del Estado, sobre todo a nivel de los bancos, y también a nivel digamos, de establecer contratos de compraventa de suelo, tanto el suelo industrial como el suelo para vivienda, que es muy superior al que pueda tener un gobierno de otro país, ¿no? Con lo cual, hasta ahora, digamos, esta capacidad de influir sobre estos sectores ha hecho que esta crisis no haya estallado. Ahora bien, de aquí a poder predecir si esto va a poder pasar en el futuro o no, esto ya es difícil de decir, ¿no? Pero sí que hasta ahora la capacidad del Estado para controlar estos problemas ha sido mayor. Otro de los temas que quizás están identificando estos días como principales riesgos o bueno, al menos como elemento a tener en cuenta es, bueno, pues dada esa capacidad tecnológica, ¿no? Que tiene China, ¿qué sucede? ¿Cómo le va a afectar la escasez global de semiconductores? ¿Tú cómo ves esto? Bueno, esto es un problema fundamental y que tiene que ver con el cambio de modelo productivo, ¿no? Y aquí incluiría no solo China, sino también sus países, digamos, los países que están a su alrededor, sobre todo Taiwán y Corea del Sur, y en menor medida Japón, que son también principales productores de semiconductores. Entonces, China está haciendo un esfuerzo muy fuerte para incrementar la producción de este bien, que es básico para todo tipo, cualquier producto que sea inteligente, digamos, cualquier producto que sea el Internet de las cosas, que tenga incorporados sistemas de alta tecnología, necesita estos semiconductores. Sin embargo, la producción está restringida por unas barreras de entrada que son muy altas, ¿no? Barreras de inversión, de tecnología, de know-how, de personal, etcétera. Entonces, aquí, bueno, estamos en un cuello de botella. Un poco similar también al que se produce a nivel internacional con el comercio naviero, ¿no? Con el comercio por barco, que estamos encontrando también que hay momentos de bloqueo que hacen que las cadenas de producción no puedan satisfacer la demanda mundial, ¿no? Entonces, bueno, aquí de nuevo es muy importante el hecho de que estas cadenas productivas, al estar ubicadas en Asia, pues hacen que estas economías estén con una mayor capacidad para adaptarse ahora mismo a la nueva situación que las economías, por ejemplo, europeas, que siguen necesitando importar estos productos de ahí. Entonces, esto hace que sea mucho más difícil aquí poder aspirar a una cierta autosuficiencia en estos productos, ¿no? Y esto les da también a ellos pues, una posición de fuerza. Y esto es difícil que cambie a corto plazo, porque para que Europa pueda ponerse las pilas y empezar a fabricar semiconductores, pues de nuevo, es lo que decía antes, ¿no? Hay unas barreras de entrada muy altas y aquí se necesita mucha inversión en tecnología, en I+D, etcétera, etcétera. Entonces, esto existe, pero digamos, es complicado que esto pueda cambiar de una forma rápida. Pues Carles Bassou-Brogui, desde la Universidad Oberta de Cataluña, muchísimas gracias por acompañarme este ratito, por arrojar un poquito más de luz a uno de los datos clave de la jornada y bueno, pues uno de las economías también más interesantes para analizar. Buenas tardes y gracias.
Muchas gracias a vosotras. Buenas tardes. Bueno, y dejando ya los datos del día, el análisis económico,